Para usted que está viendo este video, un saludo y sea bienvenido a mi canal. Hoy vamos a ver un tutorial paso a paso sobre cómo elaborar y presentar la declaración de renta de una persona natural. Eso sí, haciéndole la claridad de que estamos hablando de una declaración muy simple y sencilla para efectos del ejemplo que vamos a hacer aquí. Haciéndole la importantísima advertencia y recomendación de que para estos casos siempre busque un profesional que le ayude con su declaración de renta. Pero si usted decide hacerlo por usted mismo, sea bienvenido a este tutorial. Lo primero que usted necesita para empezar a hacer este procedimiento es el usuario de la DIAN, es decir, estar inscrito en el RUT y ya tener acceso al portal de la DIAN, ya que por medio de este portal es que vamos a realizar todo el procedimiento. Lo segundo va a ser gestionar el instrumento de firma digital, que si usted no lo ha hecho, le dejo por aquí un tutorial para que pueda hacerlo paso a paso, es muy fácil. Esto es necesario para poder presentar la declaración y también para hacer todos los trámites ante la DIAN. Esta firma es bastante importante. Lo siguiente es el RUT actualizado. Yo diría que este es vital para poder empezar a hacer este trámite completamente, ya que de allí vamos a poder realizar la actualización en la cual vamos a incluir la responsabilidad del impuesto de renta en el RUT y ojo a este dato muy importante. Los ingresos que usted vaya a poner dentro de la declaración de renta deben corresponderse con estos ingresos que estamos viendo acá como actividad principal, secundaria y otras actividades. O sea que si su actividad principal, que es esta que tengo aquí, que es la actividad de empleado, es la que más tiene ingresos, debe ir como actividad principal. Si usted tiene los ingresos más altos diferentes a su actividad principal, debe actualizar el RUT justo antes de presentar la declaración de renta, ya que esta declaración nos va a pedir con qué actividad se va a declarar, es decir, cuál es la actividad con la que obtuvimos mayores ingresos. ¿Qué es lo siguiente? Determinar si está o no está obligado a declarar renta. Esto lo podemos hacer mediante dos formas. La primera es por medio del reporte de la DIAN, que pues la DIAN permite descargar una información en la cual las empresas y las personas obligadas a presentar información le reportaron a usted ingresos, consignaciones bancarias, etcétera. Todos esos movimientos le van a aparecer a usted allí reportados. Pero ojo, le hago una aclaración: ese documento es simplemente una guía y solamente va a servir para tener una base sobre la que vamos a trabajar. Nunca vaya a presentar una declaración de renta basándose solo en esa información. Es un gran error que cometen muchos contadores. ¿Por qué? No todas las personas están obligadas a presentar este reporte y muchas veces el cliente sabe cosas que no están ahí y que son importantes pues tener en cuenta. Cosas que de pronto usted haya hecho y solo usted sepa. Cuentas de cobro, ventas de algún artículo, lo que sea que no esté en ese reporte, igual debe ir dentro de la declaración de renta. Dicho esto, entonces lo siguiente será bajar ese reporte, que ya tengo un video explicándole, en el cual le voy a dejar también el enlace aquí arriba para que lo vea. Después de que usted tenga ese reporte, podemos ir a mirar allí si con solamente esa información ya está obligado o obligada a declarar. Y aquí ya con el reporte descargado vamos entonces a empezar a analizar los ítems que nos trae este reporte, que pues el cliente que me prestó su información para hacer esta declaración me lo facilitó. Lo primero entonces van a ser que vamos a ver unos pagos por determinados conceptos, por honorarios, por servicios, por el concepto que haya sido. Las empresas pues hacen este reporte cuando le hacen a usted este tipo de pagos. Lo siguiente también que vamos a ver en ese reporte son datos informativos, como lo son por ejemplo las consignaciones bancarias, que son uno de los topes para los cuales vamos a tomar en cuenta el cálculo y establecer si nos toca o no nos toca declarar, cosa que ya expliqué en un video anterior, los topes. Aquí solamente vamos a analizar si la persona está obligada a declarar o no y cómo es la estructura del reporte. Siguiente también que vamos a ver, y muy importante, los pagos como empleados y todos los ítems que componen esos pagos. Por ejemplo, pagos por salarios, pagos por prestaciones sociales, cesantías, etcétera. Todos estos ítems van a ir también aquí en este reporte. El reporte no viene pintado en estos colores, de hecho lo hice yo como una guía para poder ir explicándolo más fácilmente, pero el reporte pues viene en blanco. Aquí entonces vemos que los casillas azules son ingresos y datos que vamos a tener en cuenta para la declaración de renta como tal, en la parte de lo que son la liquidación de ingresos y cédulas, y lo que está en verde son otra clase de pagos diferentes. Lo que está en amarillo son datos informativos y lo que está
en naranja van a ser datos que corresponden a lo que es el patrimonio. Y por último tenemos las casillas rojas, en las cuales hay información que el cliente desconoce o que simplemente no sabe por qué está allí, que también puede ocurrir, que empresas hagan un reporte equivocado o errado y que simplemente el cliente pues diga no voy a incluir eso en la declaración, no conozco de qué es esa información y lo voy a omitir, que también, como le digo, puede ocurrir en estos casos. Después de que entonces hacemos aquí el análisis de las consignaciones bancarias, voy a sumar, tengo por aquí consignaciones, por aquí tengo más consignaciones que ya me suman 60.535.000 pesos. Vemos que por este concepto esta persona sí está obligada a declarar. Recordemos los otros topes como ingresos, etcétera, etcétera, que ya lo explicaba en el video de quienes están obligados a declarar. Ya después de que usted verificó que sí le toca declarar, pues el siguiente paso va a ser ir a diligenciar la declaración de renta. Yo le recomiendo ir llevando como una calculadora en la cual usted va a ir sumando todos los ítems que va a poner en cada una de las casillas de la declaración. Esto es muy importante y le va a servir como un adjunto a ese formulario, ya que recordemos que una declaración de renta no es solamente este formulario que es el 210 que vamos a llenar y ya está. No, la declaración es toda la información que vamos a poner dentro de esos renglones. Por ejemplo, ¿qué tenemos en el patrimonio bruto? Vamos a hacer una sumatoria de qué vamos a poner en esos activos, qué va a corresponder a lo que hay en ese renglón. En caso de alguna revisión vamos a tener esa información fácil a la mano y eso nos va a permitir hacer como una secuencia, una información organizada para hacer declaraciones futuras. Y esto me sirve para lo siguiente que vamos a necesitar para la declaración de renta, que son los documentos soportes. Como yo le decía, esto es solamente una guía, esto que estamos viendo es solamente para poder tener una pequeña pizca de la información que tiene la DIAN para poder revisarnos. Nosotros vamos a necesitar de todo esto certificados de los bancos, certificados como empleados de ingresos y retenciones. Todos estos valores que están acá deben ir respaldados por un certificado si usted los va a llevar a la declaración de renta. Es lo que más les sugiero, ya que he tenido clientes que los revisan y les miran la declaración. Por lo menos con los clientes que he trabajado y que les he hecho la declaración, tienen todo en una carpeta y simplemente al momento de revisar la declaración todo está soportado en documentos. Le recomiendo eso, no haga ningún tipo de reporte sin tener el documento, es algo que le recomiendo demasiado. Antes de empezar entonces, ahora sí, a llenar el formulario, vamos entonces a determinar si la persona es residente fiscal o no. Le recomiendo que vea otro video o otro tutorial en el cual le expliquen eso, porque es un concepto muy largo y es algo que le recomiendo mirar antes de empezar, porque si usted es residente fiscal sí le va a servir este video, si no lo es no le va a servir, y le recomiendo que busque un contador porque pues el caso es diferente. Lo siguiente también será mirar si es la primera, segunda o tercera vez que declara, ya que esto va a influir en el anticipo, que es algo que le voy a explicar más adelante. Dicho esto, vamos a empezar ya de una vez con el formulario 210, que es de la declaración de renta de las personas naturales. Decirle algo importante también antes de empezar, porque son muchas cositas que no se pueden dejar de decir, así que quiero hacer el tutorial lo más corto y sencillo posible. Es que este formulario usted puede descargarlo de la página de la DIAN y este formulario viene con un instructivo. Ese instructivo va a tener qué debe de ir en cada una de los renglones de la declaración. Le recomiendo que si tiene alguna duda en algún renglón, quiere saber algo en específico antes de diligenciar esto, váyase al formulario, lea la casilla en la cual usted tiene duda y ahí le va a sacar pues la información que usted necesita saber, norma y demás. Sé que a veces puede generar un poco de dudas, pero créame que ese instructivo es muy útil. Yo tengo por aquí una calculadora que me hice yo mismo para esta información, para las declaraciones de renta de mis clientes. Entonces, con lo que vamos a empezar de esta declaración es el patrimonio. El patrimonio lo vamos entonces a armar con lo que el cliente posea, lo que el cliente tenga a su nombre. Y claro, no solamente hablemos de cosas que estén ante autoridades o demás, por ejemplo que esté registrado en el tránsito o escrituras, no. Hablemos de todo lo que el cliente posee, ya que esto debe estar dentro del patrimonio. Televisor, lavadora, nevera, etcétera. Incluya todo esto, no se deje nada. Es lo mejor para tener la información lo más sólida y veraz posible. Después de todo, como lo decía, eso es una declaración.
un documento en el cual pues usted declara, valga la redundancia, decir la verdad. Entonces, por ejemplo, para este cliente tiene unos ahorros en efectivo, tiene unos saldos en cuentas que deben de estar, como ya lo dije, apoyados y documentados en certificados. Certificados que usted va a descargar de aplicaciones de bancos, etcétera, y con el que vamos a apoyar toda esa información. Como vemos acá, aquí está el saldo al 31 de diciembre de las cuentas, aquí están los rendimientos. Todo esto lo da el banco y lo necesitamos para poder diligenciar esta información. Y ojo, aquí vamos a ver ejemplos en los cuales esta información que vemos en los certificados, alguna de esta información no la vamos a ver en el reporte de la DIAN, que es ahí como empezamos a ver, no toda la información que está ahí es el 100% de lo que vamos a reportar, ya que es más de eso, el cliente tiene más información y los certificados también. Siguiente, tenemos un CDT que también, al yo reportarlo dentro de mi patrimonio, lo voy a tener certificado. ¿Cómo? No solo certificados virtuales, sino que certificados físicos, como el que le voy a enseñar en este momento en pantalla. Ese certificado va a apoyar y soportar ese CDT que yo estoy declarando aquí. Ahora, también cesantías, retenciones en la fuente que yo tenga también pendientes, ya que eso es un saldo que yo voy a tener allí en mis impuestos. Muebles y enseres, claro, todo lo que tenga la persona en la casa de mobiliario, el equipo de computación y comunicación, casas, lotes, vehículos, etcétera, todo va a ir aquí y eso debe ir soportado por un documento. En el caso de las casas y los lotes, lo que vamos a poner aquí son los valores que hayan en el avalúo. Si usted es la primera vez que declara, recomendación, ponga el valor comercial o lo más cerca que está el valor comercial. Eso le va a evitar problemas a futuro cuando usted de pronto tenga que vender ese bien y no le vaya a generar ganancia ocasional. Es un consejo que le doy desde ahora para que prepare bien su patrimonio. Porque le recuerdo, de este patrimonio, el primero que usted haga en su declaración de renta se desprenden las siguientes y le va a dar como un consecutivo a las declaraciones que usted presente más adelante. Si usted llega a poner un bien que no tenía o a poner alguna información que no corresponda, las declaraciones le van a dar diferencia patrimonial y por tanto eso va a ser un error en su declaración, entonces pilas con eso. También vamos a poner deudas. Esas deudas, vuelvo a decirlo, necesitan su certificado para ponerlas allí. Entonces todo lo que vayamos a poner debe ir certificado. Por eso los bancos, inclusive Nequi, por si no lo sabía, Nequi también expide un certificado, que es el que usted está viendo aquí en pantalla. Ese certificado también debe soportar la declaración de renta de las personas que tengan Nequi. También los bancos, etcétera, deben ir soportados con el certificado tributario. Ya después de que usted armó el patrimonio, puso lo que usted tenía en sus activos, puso sus deudas, que recuerdo, deudas con certificados, y si usted va a poner una deuda que no tenga certificado, debe sí tener un soporte, que puede ser una letra de cambio. Eso es un soporte válido. Y después de haber armado esto, vamos a empezar a armar los ingresos. Esos ingresos vamos a llenarlos con las cédulas. Entonces vemos que el formulario tiene como una especie de cajoncitos en los que vamos a poner cada uno de los ítems que nos pide la declaración. Primero, las rentas de trabajo. Segundo, rentas de honorarios y servicios personales que, ojo, están sujetos a costos y gastos y no a rentas exentas. Ojo a eso, ya le explico qué significa. El siguiente, que son las rentas de capital, y por último las rentas no laborales, en las que va a ir todo lo otro que usted no pudo clasificar, lo va a llevar a esas rentas no laborales. Bien, hablemos entonces un poco de lo que son las rentas de trabajo. Las rentas de trabajo son las que vienen acompañadas con ese certificado 220, el certificado de ingresos y retenciones. Aquí esas rentas de trabajo usted también va a poder poner los servicios que usted haya prestado, pero ojo, que no haya vinculado o contratado a más de 2 personas por un término superior a 90 días. Si usted cumple con esta condición de no haber contratado a esas 2 personas, puede llevar sus ingresos como honorarios y servicios personales a estas rentas de trabajo y tomarse la renta exenta del 25%. Ya le explico cuando estemos haciendo el ejercicio qué es eso. Ahora, usted dice que usted no quiere tomarse esa renta exenta, usted tiene gastos, ya que recordemos que si usted pone esto en rentas de trabajo, usted no puede poner gastos allí, a excepción de los intereses en créditos de vivienda
los intereses en créditos educativos y los dependientes económicos. De resto aquí no tiene más descuentos, solamente esos. Y entonces si usted quiere poner otro tipo de descuentos porque usted de pronto tiene una actividad de consultoría y paga su internet, paga un computador, mejor dicho, tiene gastos para poder prestar ese servicio, llévelo acá. Aquí va a poder ponerle gastos, pero ojo, no va a tener esa renta exenta. Entonces ya usted decide si lo lleva a rentas de trabajo o a rentas por honorarios y servicios personales. Ahí le queda la decisión. Rentas de capital, todo lo que corresponda a intereses, rendimientos, etcétera, va a ir aquí. Y los rentas no laborales, como le decía, todo lo que no pueda clasificar en estas van a ir allí. Hablamos también de otras dos cédulas, pero son un poco más específicas, que son las de pensiones, que pues, si usted es pensionado, pida su certificado, pone el valor acá y no hay ningún problema. Y la cédula de dividendos y participaciones, que corresponden a acciones que usted tenga y que le den pues dividendos, van a ir aquí. Después de haber analizado el formulario, entonces ahora vamos a ir a llenarlo. Lo primero que vamos a ver entonces son las rentas de trabajo. Estas rentas de trabajo las vemos detalladas aquí en el reporte de la DIAN. Pagos por salarios, pagos por prestaciones sociales, intereses a las cesantías y cesantías. Esto va a ir en esa parte del formulario, y recordemos que esto debemos de compararlo con su respectivo certificado. Es algo que me van a ir a escuchar diciendo en todo el video, pero que es importante. Las empresas se pueden a veces equivocar y no reportar lo que le dieron a usted en el certificado en el reporte de la DIAN. Entonces tenga ojo con eso. Reporte aquí entonces lo que hay en el certificado. Llévelo a su declaración de renta, ya que usted tiene el documento oficial que lo respalda. Entonces, después de usted haber hecho la suma de estos ítems, lo va a llevar entonces al renglón que corresponde de la declaración de renta. Salarios, sí. Prestaciones sociales, sí. Pagos laborales por otros conceptos, no hay, pero si hubiera los pongo acá. Cesantías y intereses a las cesantías, las ponemos aquí. Listo. Lo siguiente entonces que ya vamos a diligenciar después de los ingresos brutos por rentas de trabajo son los ingresos no constitutivos de renta. Aportes a salud y aportes a pensión. Esos también van discriminados dentro del certificado. Los tenemos por aquí. Aportes a salud y aportes a pensión. Cuando usted ya lo sume y verifique con el certificado, los pone aquí. Eso va a restar el valor por el cual vamos a tributar por este ítem. Y aquí ya en la casilla 36 me va a permitir poner rentas exentas. Esta era la renta de la que yo ya le hablaba, que es el 25% que usted por rentas de trabajo se puede tomar. Pongo mis ingresos en rentas de trabajo. Por derecha ya tengo el derecho, valga la redundancia, a poner aquí 25% de renta exenta. Eso está en este artículo 206, numeral 10 del Estatuto Tributario. Y también puedo tomarme las cesantías y los intereses a las cesantías con su tope, que como le digo, ya si necesita más información de detalle, puede irlo consultando en internet, ya que se haría muy largo el video. Y esas cesantías e intereses a las cesantías lo puedo poner acá con el valor completo, pues que me reconocieron a mí por ese ítem. Y después de esto, esas otras rentas exentas van a seguir disminuyendo mi renta líquida. Después de yo haber reducido esos valores, yo puedo ir aquí a otras deducciones imputables o a intereses de vivienda y descontarme lo que allí corresponda. No tengo intereses de vivienda. Seguimos entonces con deducciones imputables. Dependiente económico. Si yo tengo un dependiente económico, me puedo tomar en esta declaración de renta el 10% de lo que hayan dado mis ingresos brutos. Y también puedo tomarme la mitad del 4 por 1000. Les recuerdo algo, si usted se toma aquí una deducción por estos valores, no se lo puede tomar en otras cédulas, pilas con eso. Yo cómo sé que es un dependiente económico y si me lo puedo o no me lo puedo tomar. Voy a ir entonces al formulario y voy a buscar dependiente económico. Y vemos que los dependientes económicos están listados aquí. Dice que para tener esta calidad van a ser los hijos del contribuyente hasta 18 años, entre 18 y 23, el cónyuge, los padres, etcétera, etcétera. Todo, como le digo, está aquí en el formulario. Determinó que no tiene dependientes. Seguimos entonces. Ahora vamos a limitar esas deducciones, que eso es algo que hace el formulario. Esto pues, si usted gusta puede dejarlo vacío.
ya que usted con simplemente ya tener su suma va a ir alimentando la declaración con estos valores y él ya le calcula automáticamente las limitaciones, ya que no todo lo que usted ponga acá se le va a deducir. Hay unos límites y esos límites, pues el formulario mismo, cuando usted lo esté llenando en la plataforma de la DIAN, le va a hacer pues el corte de hasta dónde se los va a permitir. Lo siguiente, las rentas por honorarios y servicios personales. Si usted tiene ingresos que usted necesite, como le digo, ponerle unas deducciones para poder bajar un poco el impuesto y que no le quede tan cargado, lo va a poder hacer aquí. Entonces, si yo, aparte de lo que tengo como empleado, tengo otros ingresos que, por ejemplo, aquí entramos a lo que le decía de los certificados y el cliente como tal, yo voy a este reporte y veo que aquí esos honorarios no están. ¿Por qué? Porque se prestaron a personas que no reportan información a la DIAN. ¿Qué pasa en este caso? Yo igual los debo reportar, yo los tengo que declarar, así no estén aquí. Y usted, si va a hacerle una declaración de renta a alguien, tiene que saber eso, que la persona prestó servicios aparte de lo que tiene este reporte y lo va a tener soportados en un certificado o simplemente en una cuenta de cobro que esa persona haya pasado. Deben ir declarados sí o sí. Después de que los tenemos aquí declarados ya, vamos a ir entonces a los costos y deducciones procedentes. Esos costos y deducciones yo me los voy a poder tomar entonces, por ejemplo aquí, la mitad del 4 por 1000. Ojo, no todo, la mitad del 4 por 1000 que a mí me hayan certificado. ¿Dónde? En el certificado del banco. Yo aquí puedo ver si me cobraron 4 por 1000 y con base en ese cobro que me hicieron del 4 por 1000 certificado por el banco, como le digo, aquí incluso me lo dice, voy a poderme tomar la mitad. Pues ponemos entonces la mitad como deducción. A que esa persona aquí, como puso ya sus ingresos por honorarios y servicios, tiene un gasto deducible, que es el internet, por ejemplo, se lo va a poder deducir, ya que entonces aquí le hago un paréntesis. ¿Qué costos y deducciones son procedentes en las actividades? Para eso tenemos que tener en cuenta básicamente 3 criterios. El primero, que ese gasto, ese pago, tenga que ver directamente con la actividad que estamos generando. Que estamos hablando de honorarios. ¿Necesito internet para prestar esos servicios como honorarios? Claro que lo necesito. Primera cosa. La segunda, vamos entonces a tener que tener la factura electrónica o el documento que yo pueda tener el soporte de ese gasto. En este caso sería un certificado o una factura electrónica. La factura de papel no sirve, téngase en cuenta. Y número 3 sería que el pago haya sido hecho por internet o por medio bancario. Es algo que le recomiendo siempre. Haga todo por consignación o por transferencia, ya que esa es una condición para que le acepten las deducciones. Entonces, después de que usted haya filtrado esas 3 cosas, puede poner aquí sus deducciones para poder bajar la carga del impuesto. Después de eso, llame a la renta líquida por este concepto. Listo. Ya con eso tenemos entonces también listas las rentas por honorarios y servicios. Vámonos ahora entonces con las rentas de capital. Estas rentas de capital, como lo decía, son intereses, rendimientos, etc. Todos estos vamos a tenerlos entonces en los certificados. Esos certificados me van a decir cuánto me pagaron por cada uno de los ítems. Y ojo, vamos a ver algo aquí muy interesante. Así sean valores muy pequeños, por ejemplo estos 370 pesos, estos 111, estos 30, deberían de aparecer y no están en ninguna parte. Si usted se fija, aquí en ninguna parte me habla de intereses y rendimientos por esos valores pequeños. ¿Cómo vamos a tener entonces esos valores? Sí, correcto, por medio del certificado. Entonces, después de haberlos llevado aquí, hay algunos de los intereses que me permiten ponerlos como ingresos no constitutivos de renta. El mismo certificado me va a decir si me los puedo tomar como no grabados. Aquí ya entonces me dice que sí, los pongo como no grabados también para reducir un poquito esa carga de impuestos. Listo, terminamos de poner los ingresos por rentas de capital. Vamos a saltar a las rentas no laborales. Para este caso, de este ejemplo, no tengo ninguna. Pero si tuviera un ingreso, aparte de todos los que ya vimos, voy a ponerle aquí un ejemplo, que compró unos zapatos para vender o alguna otra cosa, podemos llevarlo aquí, ya que no tenemos cómo clasificarlo en las cédulas que ya vimos. Listo, después de haber puesto las rentas no laborales, que también estas permiten poner deducciones, ya le dije pues las condiciones de las deducciones, vámonos entonces ahora sí con la cédula de las pensiones. ¿Tiene pensiones? Las pondrá aquí en los ingresos por las pensiones.
que si tiene dividendos y participaciones. Los va a poner acá. Y ahora vámonos entonces a la parte de las ganancias ocasionales, que es muy importante. ¿Qué tenemos que decir de las ganancias ocasionales acá? Las ganancias ocasionales son ganarse rifas, apuestas o loterías, herencias, y también cuando usted vende bienes que usted tenga a su nombre y que haya mantenido por más de 2 años. Ejemplo, usted tuvo un carro por más de 2 años en su haber y lo vendió. Eso va como ganancia ocasional. Debe poner entonces el valor por el que usted vendió el vehículo, y el costo de ese vehículo va a ser cuánto pagó usted por ese vehículo en el momento que lo adquirió. Recomendación, para que no tenga ningún problema: cuando usted adquiera un vehículo, pida la factura, y si no tiene factura, haga por lo menos una promesa de compraventa. Esto le va a ayudar a que en caso de que lo fiscalicen, usted tenga una prueba de ese costo que usted está reduciendo allí. Y también tenga en cuenta algo, que si usted, por ejemplo, ese vehículo no lo tuvo por 2 años, sino por 1, ya no va a ser entonces ganancia ocasional. Va a ir entonces a la cédula de rentas no laborales. Ojo con eso. ¿Y que tiene que estar en la cédula de rentas no laborales? Que yo voy a tener que soportar el gasto o el pago que yo hice por ese vehículo. ¿Y cómo vamos a soportarlo? Ahí sí necesita, sí o sí, esa promesa de compraventa. Entonces, ve lo que necesitamos de una cosa y de la otra. Si usted va a ponerlo acá, igual también tiene que ser bancarizado. Entonces, pilas con esos ítems y sea muy juicioso cuando haga esas compras y ventas de vehículos, de lotes o de casas, que es como lo que más tiene que ver con las ganancias ocasionales. Y por último, ya nos iríamos a lo que es la liquidación privada. Aquí en la liquidación privada vamos a poner entonces lo más importante que iría acá sería el anticipo. Si usted tiene un anticipo que liquidar, va a hacerlo aquí. Entonces, ¿qué es el anticipo? La norma dice que usted del impuesto de renta que le dé tiene que anticipar una parte para el impuesto de renta del año siguiente. Eso lo va a hacer con una fórmula que ya le voy a dar a continuación. Vemos aquí en la página de gerencia, publicidad política no pagada, que nos dice que para el primer año ese porcentaje del anticipo será el 25%, segundo año 50% y tercer año y siguiente 75%. Por eso le decía al principio que debe determinar esto antes de empezar con la declaración. Esto lo va a calcular de 2 formas. 1, el impuesto neto que usted le dé en esa declaración que usted está haciendo en esta, lo va a multiplicar por lo que corresponda, primero, segundo o tercer año, ya le tocaría pues mirar a usted. O la segunda sería tomar el promedio del impuesto neto de renta que le dio en este año y promediarlo con el del año pasado, o sea, suma los dos y lo divide entre 2. Eso que le dé lo va a multiplicar por esto y le va a dar el anticipo de renta para el año gravable siguiente. Cuando yo hablo de impuesto neto de renta, me estoy refiriendo a el que aparece en la casilla número 127 para este caso, que es la que estamos viendo acá. Ese es el impuesto neto de renta sobre el que usted va a calcular ese anticipo. Como para este caso, pues me dio 0 la declaración, no va a calcular anticipo. Entonces, lo siguiente que yo voy a hacer es determinar entonces las retenciones en la fuente, que las voy a poner en el renglón 133. Esas retenciones en la fuente me pueden dar un saldo a favor, como por ejemplo en este caso, cuando no tengo ningún impuesto. Eso me va a servir para yo, en la declaración de renta del siguiente año, descontármelo de mis impuestos, o yo puedo solicitar ese dinero a la DIAN. Pero eso sí, tenga en cuenta una cosa: toda devolución que usted solicite a la DIAN es seguro, garantizado que lo van a revisar. Entonces, si usted va a hacer eso, tenga muy sólidos todos los documentos y su declaración con todos los anexos del caso, que serían los certificados, y esté detallado de lo que usted va a poner en cada sección de la declaración. Y por último, para no alargar mucho el video, y esto sería pues como un caso muy sencillo, porque como le digo, si ya su caso es muy específico, muy puntual, tiene muchas cosas que llevar en la declaración, 100% le recomiendo siempre que recurra a un buen contador que le haga su declaración. Zapatero a su zapato. Entonces vámonos con la comparación patrimonial. ¿Qué es la comparación patrimonial? Le decía al principio que vamos a revisar el patrimonio que vamos a reportar en esta declaración. Ese patrimonio tiene que ir comparado con la declaración de renta del año anterior. Entonces, ¿qué vamos a comparar de esas declaraciones? Patrimonio del año 1 y patrimonio del año 2. Este patrimonio del año 1 me va a decir qué tenía yo al finalizar ese año. Y este patrimonio del año 2 me va a decir todo lo que yo conseguí en este año, más este patrimonio,
me va a dar este patrimonio. Entonces si usted dice acá, mira, yo tenía 50 millones de pesos y en este usted resultó con un patrimonio de 150, quiere decir que en este lapso de tiempo usted consiguió 100 millones de pesos. Eso es lo que debe ir en su declaración y sobre esos 100 millones de pesos es que usted va a pagar impuestos. Tenga eso en cuenta cuando liquide la declaración. Compare los dos patrimonios. ¿Cómo los va a comparar? Entonces va a tomar la renta líquida de este año, que va a ser la que vamos a tomar del mismo formulario de declaración. Le vamos a sumar las rentas exentas y le vamos a sumar los ingresos no constitutivos de renta. Eso me va a dar un incremento patrimonial. A eso le vamos a quitar los gastos que yo haya tenido por fuera de lo que yo puse acá. Por ejemplo, el 4 por 1000, la mitad de ese 4 por 1000 yo no me lo tomé, va a ir aquí. Y también van a ir los gastos que yo como persona natural tengo para poder vivir. Mi arriendo, mi mercado, etcétera. Esos gastos no deducibles los voy a llevar aquí. Después de yo tomar todas esas rentas que ya sumé, le voy a quitar esos gastos y me va a dar cuánto debió haber crecido mi patrimonio del año 1 al año 2. Y ya con eso justificado, pues no va a tener ningún problema cuando la DIAN me revise mi patrimonio, ya que recordemos que si usted hace un movimiento brusco de patrimonio, es muy seguro que la DIAN lo requiera, ya que usted estaría incrementando su patrimonio ilegalmente, que eso es a lo que se le llama enriquecimiento ilícito. Entonces tenga en cuenta eso, que no solamente le puede acarrear una multa de tipo monetario, sino también de tipo penal. Hasta aquí iría pues el tema de el cálculo en el Excel. Vámonos a llenarlo de una vez entonces en la declaración de la DIAN. Para esto ya entonces entramos al usuario de la DIAN por transaccional y nos vamos a ir aquí en la parte izquierda del menú donde dice diligenciar y presentar. Aquí vamos a buscar el formulario que nos corresponde para la declaración de renta de persona natural, que sería el 210. Vamos aquí a reducir un poco el tamaño de esto para poder ir diligenciando. Y entonces vamos aquí a ponerle al borrador el año que vamos a declarar, que para el ejemplo es 2022. Y esto lo vamos a dejar como periodo anual y le vamos a dar en crear. Aquí lo primero que me va a preguntar es si usted es residente fiscal para efectos tributarios, lo que le decía al principio. Para mi caso sería que sí. Entonces le daría aquí que sí y le voy a dar en enviar. Después de esto ya me deja empezar a diligenciar mi declaración de renta. Lo primero que vamos a diligenciar ya en el formulario de la DIAN serían entonces el tema de la actividad económica que está en la casilla 24. Ese sería entonces asalariados, que es el que yo tengo en el RUT, que debe de estar actualizado antes de yo diligenciar este documento. Después de esto vamos a empezar a diligenciar los renglones tal cual como los sumamos en el Excel y ponerlos acá, porque usted, como le digo, puede hacerlo en Excel, en un cuaderno, lo que usted quiera, pero deben de ir con los números del renglón que van en el formulario. Después de que usted ya tiene toda la información diligenciada dentro del formulario, yo le recomiendo que se vaya aquí a la crucecita y vaya a PDF. Esto nos va a permitir descargar un borrador de esa declaración de renta y ver que la información que hayamos puesto sí sea la correcta. Entonces usted va allí y verifica con este documento que todo esté en orden, que allí está puesto el patrimonio bruto que yo sumé, que las deudas, el patrimonio líquido, las rentas de trabajo van en el renglón que les corresponde. Esto es todo lo que tenemos que verificar, y que al final pues el saldo que hayamos puesto de, por ejemplo en este caso que me dio 0 y puse unas retenciones en la fuente, me den pues el respectivo saldo a favor. Después de yo haber verificado que pues mi declaración ya se corresponde a lo que yo había calculado, o sea, lo que yo ya tenía pues sumado en el Excel o en el cuaderno, donde sea que usted vaya a sumar, entonces ya vamos a ir a presentarlo. Aquí es importante lo que le había dicho al principio del video, y es que aquí es obligatorio entonces el tema de la firma para poder presentarlo. Entonces primero que todo vamos a darle en guardar para que el borrador que acabamos de realizar pues se guarde. Después de esto, de que el borrador nos aparezca que fue actualizado, vamos a darle en firmar. Aquí en la firma vamos a poner entonces el instrumento de firma electrónica con el que nosotros actualizamos el RUT y hacemos cualquier trámite ante la DIAN. Cuando ya le damos entonces en firmar al documento, nos va a aparecer que el documento fue firmado exitosamente. Después de esto podemos proceder a presentarla. Volvemos y le damos al más y aquí nos va a aparecer la opción de presentar. Le damos ya simplemente en presentar y con esto ya quedó el documento presentado. Ya podemos entonces proceder aquí
a pagar si es del caso pues de que haya dado un valor y lo queramos pagar ahora mismo, o simplemente descargar ya la declaración de renta oficial, que ya como vemos aquí nos aparece recibido, y ojo que tiene que aparecer aquí en la parte inferior el sello y que ya está firmado. Ya después de que usted haya hecho esto, quedó cumplido su deber formal de presentar la declaración de renta. Recuerde algo y téngalo presente: si usted va a presentar una declaración que sí da valor a pagar, debe presentarla con su pago antes del vencimiento, si no pues va a presentar esa declaración sin ningún efecto, ya que esta tiene que ir con su pago. Importante, si usted está haciendo esto antes del vencimiento y se equivocó o le faltó agregar alguna cosa, puede corregirlo las veces que usted quiera antes de la fecha de vencimiento. No le va a cargar ninguna sanción ni ningún problema, usted lo va a poder corregir sin ningún tipo de consecuencia. Eso sí, tenga en cuenta algo: si usted ya pagó, sí es más difícil, pero pues poder corregir puede hacerlo, pero sí es más complicado. Yo le recomiendo que antes de hacer cualquier pago, asegúrese 100% de que la declaración ya está en orden. Y después de hecho esto, como le digo, ya hasta aquí llega entonces el tutorial de la declaración de renta. Como siempre, le voy a decir, tenga a mano soportes, certificados y demás, y si es del caso, si usted tiene la posibilidad, recurra a un profesional para que le haga este trámite, ya que pues aquí traté de hacerlo de la manera más explicativa y fácil posible, pero me dejó muchas cosas de lado. Esto requiere de un conocimiento pues muy amplio y de un bagaje en este tema de mucho tiempo, porque estas normas van cambiando y todas estas cosas son un mundo completo. Usted podría estudiar renglón por renglón y nos daría para hacer un video de 1 hora por cada uno de ellos. Entonces, como le digo, aquí comprimí la información lo más que pude. Siempre que sea posible, recurra a un contador para que le haga su declaración de renta y no vaya usted a tener problemas con la DIAN. Si usted de pronto no presenta la declaración estando obligado a hacerlo, pueden embargarle la cuenta y pueden cobrarle allí por medio de lo que usted tenga en esa cuenta los valores que usted adeude y lo que la DIAN crea que usted les tiene que pagar. Entonces, pilas con eso. Hasta aquí ese tutorial. Si tiene alguna duda, pregunta o inquietud, en la caja de comentarios lo estaré leyendo. Quiero recordarle que pues también doy asesorías y pues puedo colaborarle con su declaración de renta. Le dejo en la descripción de este video el correo pues al cual me puede contactar, y si tiene alguna duda pues no se preocupe, en la caja de comentarios me la podrá escribir y por allí pues le estaré contestando. Espero que este video le haya sido de utilidad. Eso es todo por este video. Un abrazo y adiós. Si le ha gustado este video, regáleme un like, suscríbase para seguir trayendo contenido y apoyar mi canal. Recuerda activar la campanita de alertas para que reciban una notificación cuando subo video. Eso es todo, mis amigos, un abrazo y adiós.